Ahí sí estoy grabando. Entonces, como les decía, la M de malignidad e hiperplasia básicamente nos ha servido para resumir el tema de lo que es la última letra de nuestra mnemotecnia, pero no significa que esto genere algún tipo que sean sinónimos, me explico. La malignidad es diferente a la hiperplasia. La hiperplasia puede ser un crecimiento desordenado, pero no necesariamente puede ser maligna. De hecho, hay hiperplasias simples y hiperplasias complejas. Después eso lo vamos a ver cuando veamos patología endometrial. Pero lo que sí debemos saber es que el endometrio tiene ciertas medidas de acuerdo, al ciclo que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, en una paciente, y ojo que eso también es importante, debemos encuadrarlo de acuerdo al del grupo etario de la paciente. Entonces, según la edad de la paciente, nosotros podemos determinar hasta cuándo es normal un endometrio. Algunos autores dicen que el endometrio en fase secretora puede llegar incluso hasta 15 milímetros, ¿ya? Es decir, si ustedes encuentran a una paciente con un endometrio en edad fértil, con un endometrio mayor a 15 milímetros y la paciente está sangrando, probablemente esa paciente tiene un engrosamiento endometrial. Y vean bien, no dije hiperplasia endometrial porque el término hiperplasia es un término de laboratorio, es un término histológico y yo no tengo ojos de microscopio. Luego, es un término única y exclusivamente de diagnóstico histológico. Entonces, esa hiperplasia del endometrio, ese crecimiento exagerado del endometrio, debemos buscarle una causa. Sobre todo, esto se presenta más en pacientes obesas o también en pacientes que tienen embarazos no viables. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros vemos un resto de aborto y tiene un endometrio menor a 13 milímetros, decimos, ah, esta paciente tiene un aborto completo, porque asumimos que esos 13 milímetros de endometrio se van a eliminar de forma espontánea. También podemos ver este tipo de engrosamientos endometriales en pacientes anovulatorias crónicas, es decir, en aquellas pacientes que son víctimas de fenotipos PCO o de frentón de ovarios poliquísticos. ¿Ok? Eso en el grupo etario de edad fértil. En pacientes que se encuentran en climaterio o en menopausia, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estas pacientes son candidatas a estudiarse. Y para el estudio de los engrosamientos endometriales tenemos tres maneras de realizarlo. Les voy a decir de las menos ocupadas a las que más ocupamos. La que menos se ocupa actualmente se llama legrado legrado biopsicoterapéutico. Consiste básicamente en colocar una cucharilla dentro de la cavidad endometrial y hacer un raspaje. Es decir, se hace un raspaje y se extrae una muestra y se envía a estudio. Y si la paciente está sangrando de forma muy copiosa, con ese raspaje se controla la hemorragia. ¿Ok? En segundo lugar, tenemos la biopsia con pipel. Básicamente consiste en lo mismo. Es una sonda que tiene alrededor de 2 a 3 milímetros de diámetro que nos sirve básicamente para introducirla sin anestesia, porque obviamente el degrado biopsicoterapéutico se realiza bajo anestesia. Ustedes se podrán imaginar que es lo que todo el mundo conoce como un raspado. La sonda con pipel tiene la ventaja de que se hace de manera ambulatoria. Se coloca a través del cuello del útero, se introduce y tiene como una especie de uñeta que raspa por dentro del útero, toma la muestra y gracias a una jeringa
con vacío, se extrae la muestra y se manda al, al patólogo a que nos diga cómo encuentra esas células endometriales. Tiene el mismo rendimiento que el legrado biopsicoterapéutico, con la diferencia que se hace sin anestesia y se hace de manera ambulatoria. Y la tercera forma de hacer diagnósticos de alteraciones endometriales, que es la que está recomendando la FIGO en la actualidad, es la histeroscopía. ¿Se acuerdan que les hablé del histeroscopio de Betocchi? Es la misma, la histeroscopía, en la cual ustedes van, observan las características del endometrio a través de una camarita y se toman biopsias de los sitios que se encuentren alterados. ¿Ok? Entonces, esas son las formas de estudiar las alteraciones del endometrio. Como ninguno me lo ha preguntado, no es lo mismo tener un endometrio grueso en etapa fértil o reproductiva que en etapa climatérica o posmenopáusica, ¿no es cierto? Porque las mujeres menopáusicas deberían tener un endometrio lineal. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuándo hay un engrosamiento del endometrio en mujeres menopáusicas? Entonces, todavía no nos logramos poner de acuerdo. Algunos autores dicen que con un endometrio mayor a 8 milímetros en la menopausia tenemos un engrosamiento del endometrio. Pero resulta que hay algunas mujeres menopáusicas que toman un medicamento que se llama tamoxifeno, que como más adelante lo vamos a aprender, ocupamos en el cáncer de mama. Y es un estimulante del crecimiento endometrial. Entonces, todo este tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta porque también hay otros medicamentos que pueden generar crecimiento endometrial. Por ejemplo, si yo tengo una señora menopáusica y esta señora me, me llega a mí con un endometrio grueso, ¿qué le tengo que preguntar yo, Kevin, a esa paciente? ¿Qué es lo primero que tengo que descartar o que saber siendo menopáusica? Em, Tiene que consultarle si tiene historias familiares, antecedentes familiares de malignidad. Bueno, puede ser, pero antes que eso, que es mucho más importante. A ver, Marcelita, Eh, ayúdale al Kevin. Si toma tamoxifeno, Bueno, pero ya yo eso lo dije. Otra cosa. Está bien, si mm, toman tamoxifeno, pero ¿qué otra cosa? Terapia hormonal, Terapia hormonal de reemplazo. Muy bien. ¿Quién dijo? yo, ¿Quién es yo? ¿Kevin? sí. Muy bien, Kevin, excelente. Es lo primero porque acabamos de decir que los estrógenos generan crecimiento endometrial acelerado, ¿no es cierto? Y si esta señora toma terapia hormonal de reemplazo, pues tenemos que saber si es esta terapia hormonal de reemplazo la que nos está generando el crecimiento endometrial. Luego, no es la misma medida para pacientes con terapia o sin terapia. Pacientes que están sujetas a terapia hormonal de reemplazo, el corte actual, según la última literatura, es de 10 milímetros. ¿Ok? Por encima de 10 milímetros. Y ojo con esto, este concepto quiero que les quede bien claro. Pacientes con sin terapia de reemplazo hormonal con 8 milímetros sintomáticas se biopsian. Asintomáticas se observan. ¿Qué significa sintomática o asintomática? Que estén sangrando o no. ¿Ok? Porque ustedes pueden llegar, la señora se hizo la ecografía en su control anual y resulta que el doctor le pilló un endometrio de 8 milímetros y a la señora no le duele ni una sola muela. No se le hace absolutamente nada, solo se controla. Pero en cambio, si la paciente tiene 8 milímetros y está sangrando y no tiene terapia de reemplazo, se estudia. Ya sea con biopsia pipel, ya sea con histeroscopía, con lo que tengamos a mano. ¿Ya? Lo mismo, si la señora tiene tamoxifeno o terapia de reemplazo hormonal, 10 milímetros. Si sangra, se estudia. Si no sangra, se observa. ¿Está claro? Doctor, Dígame. todas las
¿Las pacientes menopáusicas se les recomienda el uso de terapia hormonal o es en ciertos grupos de riesgo? No todas. Y eso lo vamos a, cuando hablemos de terapia hormonal de reemplazo, lo vamos a ver claramente. Pero no todas clasifican para usar terapia. Hay algunas que no clasifican. ¿Ok? Muchas gracias. Vale, compadre. Hay muchas que no clasifican. Bueno, entonces ya teniendo claro esto, teniendo claro cuáles son las causas de malignidad y qué es lo que debemos estudiar en esto, ya podemos clasificar la primera parte de nuestro PALCOIN, ¿no es cierto? P, pólipo, A, adenomiosis, L, leiomiomas, M, malignidad. ¿Ok? Esta es la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, que es un poco más fácil y que ya es más orgánica según la clasificación antigua. Tenemos la C de coin o de moneda. Recuerden que estos son mnemotecnias en inglés, por eso son así. Entonces, la primera es coagulopatías y engloba todos los trastornos sistémicos de la hemostasia. Habitualmente no es más de un 13%, o sea, no es tan frecuente, pero no podemos descartarla. Las que se detectan de forma más frecuente son las enfermedades de von Willebrand. ¿Ok? Esa es la que más frecuentemente vemos. Entonces, si nosotros vemos y hemos descartado las anteriores alteraciones o las anteriores causas de sangrado uterino anormal, podemos buscar ya de manera más fina qué es lo que tiene nuestra paciente y en esta primera oportunidad vamos a descartar coagulopatías. ¿Ok? De hecho, tenemos, y ojo con esto, esta tabla es muy, muy importante, porque con esta tablita nosotros podemos ver si la paciente es candidata a pensar en una alteración de la coagulación. Así estructuramos, bueno, los que les gusta la medicina interna se van a peinar con este tema, pero básicamente son preguntas bien dirigidas a la paciente para determinar si ese sangrado uterino anormal tiene una origen por una alteración de la coagulación. Primero, ¿cómo fue el sangrado cuando le llegó por primera vez la regla, señora? Segundo, ¿sangró más de la cuenta en sus partos? ¿Sangra más de la cuenta cuando la operan? ¿Sangra mucho cuando le sacan los dientes? Y tercero, ¿es usted buena para que le salgan moraditos en la piel? ¿Es usted buena para sangrar por la nariz? Cuando se cepilla los dientes normalmente le sangran las encías. Parientes suyos que tengan problemas de hemofilia o de la coagulación. Si todas estas preguntas son bien ejecutadas, podemos llegar en un 80% al diagnóstico. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros hayamos descartado lo anterior, debemos hacer el estudio de diagnóstico y de tamizaje para aquellas alteraciones de la coagulación. Siempre pidan factor de von Willebrand y cofactor de ristocetina. Es lo más frecuente en la sociedad, sobre todo en nosotros, pero no podemos estar ajenos a una alteración de la proteína C, de la trombina, de la proteína S, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el estudio de la coagulación es importante. Si nosotros, como nos sucede a nosotros los ginecólogos, que no somos médicos internistas, pero sospechamos algún trastorno en la coagulación o la paciente no lo refiere realmente, simple y sencillamente la enviamos donde el hematólogo. Y él nos va a ayudar a compensar esa parte y ya nosotros hicimos la pega. Después del COIN es la O. Y la O nos habla de trastornos a nivel de la ovulación o trastornos ovulatorios. Estos trastornos habitualmente pueden deberse a alteraciones endocrinológicas, dentro de las cuales les voy a nombrar las causas más frecuentes porque probablemente las vamos a estudiar un poco con mayor profundidad. Dentro de las primeras y las que uno primero busca son el síndrome de ovario poliquístico, los trastornos de la tiroides, de la prolactina, estrés o alteraciones
en el peso, ya sea obesidad o anorexia, o pérdida de peso o ejercicio extremo. ¿Se acuerda que cuando hablamos de amenorreas, yo les dije que la pérdida de peso extrema puede irse hacia uno de los dos extremos? Bueno, en este caso también debemos descartarlo. Y al final debemos buscar otras causas que generan trastornos ovulatorios de origen iatrogénico, sobre todo a las pacientes que les recetan fenotiacinas y antidepresivos tricíclicos, ¿ok? Que pueden también generar alteraciones en los sangrados. Entonces, fíjense que en los trastornos ovulatorios podemos incluir el estudio del ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia y otros, ¿ok? Entonces, ahora, no es que yo primero, la paciente en la primera consulta, yo diga, voy a ver primero el PAL y después el COIN. No, todo se ve en global. O sea, el día que la paciente acude a su consulta, ustedes deben pedirle desde la ecografía hasta un hemograma para ver si la paciente está anémica. Y después empezamos a descartar y nos vamos quedando con los elementos que nos puedan indicar hacia dónde seguir. Tampoco es que le vamos a pedir de entrada a la paciente una histeroscopía, ¿no es cierto? Porque tenemos que buscar qué es lo más frecuente en el estudio del sangrado uterino anormal. Y lejos, lo más frecuente en el sangrado uterino anormal son los trastornos ovulatorios y los miomas. Y no necesitamos sino básicamente de una ecografía, exámenes hormonales y con eso ya hemos abordado más del 70% de las causas de sangrado uterino anormal. Si Doctor, ya, sí, dígame. en este caso, se recomienda igual, por ejemplo, de trastornos ovulatorios por endocrinopatía, ¿se recomienda igual un equipo multidisciplinario o el ginecólogo podría Mira, resolver? algunos colegas prefieren no meterse en la parte endocrinológica, pero la gran mayoría de nosotros estamos en condiciones de manejar pacientes con patologías endocrinológicas de este nivel. Ya hay Ah, ya. otras endocrinopatías mixtas, por ejemplo, pacientes con pseudopanipopituitarismo o pacientes con problemas de las glándulas suprarrenales o pacientes con alteración en el crecimiento crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Otras endocrinopatías más difíciles de manejar. Esas sí uno les indica al colega de endocrinología que le ayude, o aquellas pacientes que tienen trastornos tiroideos grandes, por ejemplo, que son secueladas por cáncer de tiroides, o aquellas que han tenido algún tipo de hiperprolactinemia de difícil manejo, o que tienen macroadenomas hipofisiarios, cosas así que son un poco más difíciles desde el punto de vista metabólico. Uno les pide ayuda y yo creo que es lo adecuado, ¿ah? Yo cuando lo puedo manejar, cuando las pacientes no son complejas, lo manejo y habitualmente salen bien. Pero ya cuando queremos una paciente que, por ejemplo, tiene un problema endocrinopático grave y queremos llevarla, por ejemplo, a fertilidad, que ella quiere ser mamá o algo así, ya la cosa cambia mucho. ¿Ok? ¿Quedó clara tu pregunta, doctora? Sí, doctor, gracias. Bien. Entonces, después de esto, de haber abordado lo que es los trastornos ovulatorios, vamos con la E de endometriales. Y aquí puede prestarse para ciertos, y ojo con esto, para cierto, como para confundirse, porque acuerden que la M de malignidad nos llevaba a pensar en endometrio, ¿cierto? Porque era una alteración en el crecimiento del endometrio, pero del punto de origen maligno. En este caso, cuando hablamos de endometriales, estamos hablando de los cambios del endometrio de forma cíclica, que nos refieren alteraciones a nivel local del endometrio con el ciclo. Como dice en la presentación, se presenta de manera cíclica y sugiere un trastorno a nivel local, ya que la endotelina 1 y la prostaglandina F2 alfa, que están involucradas en la lisis del coágulo endometrial por el exceso de factor tisular del plasminógeno. Eso nos da como origen a un exceso de vasodilatadores como la prostaglandina 2 y las prostaciclinas, y
eso también nos puede llevar a otros trastornos que puedan generar causas de sangrado intramenstrual, por ejemplo, inflamaciones, alteraciones en la vasculatura, como las malformaciones arteriovenosas o venoarteriales, infecciones. Y este diagnóstico, y ojo, por eso lo coloqué en una letra de diferente color, es el último que nosotros pensamos, ¿ok? Ese lo dejamos para lo último, cuando ya hemos descartado que no haya fenotipo PCO, que no haya alteraciones endocrinológicas, que no hayan pólipos, que no hayan miomas, que el endometrio es de buena calidad, pues vamos a este diagnóstico. Después vamos a lo que es iatrogénico, ¿ok? Y estos sangrados de avanzada son sangrados que se presentan a destiempo, ya sea con el consumo de hormonas o esteroides. Y eso se ve claramente evidenciado que esto lo vamos a ver evidenciado sobre todo en aquellas pacientes que son usuarias del implante intradérmico, por ejemplo, o algunas que son usuarias del dispositivo que tiene levonorgestrel como Mirena, o las que ocupan progestágenos puros como anticoncepción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando nosotros damos una alta dosis de progestágenos, se cierra, hay un feedback negativo que nos permite generar un ciclo correcto y no nos permite ovular, pero al solo tener progesterona se genera una inestabilidad del endometrio y eso hace que se desprenda de forma desordenada y nos pueda generar sangrados uterinos disfuncionales. Por eso muchas mamitas que ocupan el implante o que ocupan la medroxiprogesterona inyectable o los que ocupan, por ejemplo, lactafeno, que son estrógenos que se ocupan durante la lactancia, se quejan pidiéndonos qué hacer en el caso de cortar este tipo de sangrados, ¿ok? Que son sangrados claramente iatrogénicos porque nosotros los generamos con el aporte hormonal. Y la N del Cohen es los no clasificados. Ahí encontramos otro tipo de causas de sangrado como malformaciones arteriovenosas, los que saben de las MAE, básicamente son daños a nivel del parénquima miometrial que exponen vasos sanguíneos, son como, por llamarlo de alguna forma para que me entiendan, son como pequeños o grandes hemangiomas que se forman entre el miometrio y el endometrio, que pueden generar sangrados importantes y que pueden ser secundarios a una lesión de la unión endometrio-miometrial y obviamente también la hipertrofia miometrial de origen idiopático que no es clasificada como adenomiosis, pero que encuentra alteraciones en la estructura y el crecimiento de la célula del músculo miometrial. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, aquí nosotros, según la mnemotecnia del PAL-Cohen, entonces podemos dar el diagnóstico de una paciente que tiene cualquier tipo de alteración. Entonces, la P, si nosotros tenemos un P0, A0, L, ponte tú L8, entonces M0, C0, C. Entonces ahí nosotros decimos, ah, ya, la causa del sangrado de esta señora es un mioma en expulsión. O por ejemplo, si yo coloco P1 o P3, A0, la causa del sangrado de esta señora es un pólipo. O si yo coloco, por ejemplo, P palco E y en la I coloco 1. Entonces, yo sé que esta señora tiene un sangrado uterino anormal secundario a iatrogenia, ya sea por pastillas, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que nos ha servido, así como de patrón, como les decía, como el BIRATS, el GIRATS, las clasificaciones de IOTA, o como las mismas clasificaciones, como la misma fórmula obstétrica que se genera una sola nomenclatura para determinar qué es lo que está sucediendo con esta paciente que tiene un sangrado uterino anormal de tipo crónico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando la paciente tiene un sangrado uterino anormal? Se evalúa si es urgente o no es urgente, se hace un buen interrogatorio, un mejor examen físico, un examen ginecológico, se tiene en mente cuál es la imagenología que vamos a ocupar
y cuáles son las pruebas de laboratorio útiles en este caso. Según eso, ¿qué vamos a preguntar? Antecedentes generales, por ejemplo, enfermedades personales o familiares, uso de medicamentos, alimentos, actividad física y periodos de estrés emocional. ¿Por qué alimentos? Porque hay algunas pacientes que son integrantes del veganismo, qué sé yo, que tienen ciertos déficits de alimentarios importantes. En los antecedentes ginecostétricos no puede faltar la fórmula obstétrica, cuántas gravideces, cuántos partos, cuántos abortos, cuándo fue su última regla, con qué se cuida y si está con terapia hormonal de reemplazo y o tamoxifeno, qué características tiene su ciclo menstrual y cuando empecemos con el examen completo segmentario, buscar si hay signos de enfermedades sistémicas como acantosis, estrías generalizadas, desnutrición, lanugo, petequias, hematomas, presencia de hirsutismo, alteraciones morfológicas en la implantación de las orejas, si hay mixedema, si tenemos hepato o esplenomegalia, masas, tumores hipogástricos. Y ya en el examen ginecológico específico, ver que no existan lesiones inflamatorias, traumáticas o neoplásicas, siempre ver con el espéculo, nunca reviso, bueno, en el caso ustedes no lo van a poder hacer directamente, pero van a poder pedirle apoyo a una matrona o a un ginecólogo, pero lo ideal para nosotros los ginecólogos obstetras es siempre ocupar el espéculo para observar a estas pacientes, ¿ok? Realizar un tacto bimanual, ojalá determinando bien la posición y las características del útero y los anexos, y después pasar a lo que son las imágenes. Una eco ginecológica o pelviana, dependiendo la inicio o no de vida sexual, el diagnóstico de la normalidad o anormalidad en los órganos pélvicos, confirmar el tamaño, la consistencia, la ubicación, la relación del útero con demás órganos, descartar diagnósticos de embarazo o afirmar que la localización es adecuada o no es adecuada y ver si hay o no líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Los exámenes de laboratorio que más utilizamos son el hemograma con velocidad de eritrosedimentación, la gonadotrofina coriónica humana, el perfil de coagulación completo, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, prolactina, androgenemia, si vemos algún tipo de lesión, marcadores tumorales y también cultivos si es que estamos sospechando de algún tipo de infección. Ya cuando logramos especificar el origen de cada una de las lesiones, debemos ver si pedimos una colposcopía, una biopsia de endometrio, una histerosalpingografía, una histeroscopía o una laparoscopía diagnóstica o de frente a una laparotomía. No coloqué la laparotomía porque actualmente la gran mayoría de los pacientes ahora están accediendo a y en general los esquemas de tratamiento quirúrgico siempre intentan privilegiar la parte mínimamente invasiva. Después de eso, el tratamiento médico quirúrgico va a depender primero de la causa, segundo de la edad, tercero de la paciente, es decir, si la paciente quiere embarazo, si la paciente ve que este sangrado uterino le genera alteraciones en su vida cotidiana o si tiene un problema anémico. Entonces, el sangrado uterino anormal, cuya etiología no incluye patología pélvica, medicamentosa, embarazo ni enfermedad sistémica, es definido, y ojo que esta definición es importante, como una metrorragia disfuncional. Y no quiero, doctores, que ustedes me estén hablando de metrorragias disfuncionales en pacientes en menopausia, porque eso no existe, ¿ok? La metrorragia disfuncional prácticamente corresponde al 10% de las consultas en ginecología y es como diagnóstico del 75%, diferencial del 75% de los sangrados uterinos anormales. Se presenta más frecuente en la vida reproductiva y la perimenopausia y el 70% se ve relacionado con ciclos anovulatorios. El 50% de total es por falla ovárica incipiente, es decir, cuando estamos en el climaterio. Y el 20% es por inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Básicamente hay una alteración endocrina en este eje que se asocia a un desbalance en la interacción entre las hormonas con el endometrio. Se puede clasificar en 4. Disrupción de estrógenos, supresión de estrógenos,
distribución de progestágenos y supresión de progestágenos. ¿Cuál es el tratamiento? Es muy fácil. Básicamente el objetivo es recuperar la capacidad que tiene el endometrio de descamarse de forma cíclica y estabilizarse en cuanto a su estructura y su ritmicidad. ¿Cómo se hace? Primero, descartando cualquier tipo de patología orgánica y segundo, enfrentando el sangrado como corresponde. Si es sangrado agudo o severo, se maneja diferente versus un sangrado leve o recurrente. Si es agudo, se tiene que dar 25 miligramos cada 4 horas hasta que disminuya el sangrado o durante 24 horas. O si vamos a ocupar estrógeno oral, 10 miligramos diarios por 21 días. Y a los últimos 7 días le damos 10 miligramos de medroxiprogesterona y después se suspende ambos. Esto es como un reset de ese sistema que está funcionando mal. Como cuando a ustedes se les queda pegado el computador y quieren resetearlo desconectándolo de la corriente eléctrica. Hay otra opción y es la que más ocupamos nosotros, es con anticonceptivos orales, dándole un comprimido cada 6 horas por la primera semana y después de que ceda el sangrado, se continúa con una dosis estándar, es decir, una pastilla diaria por 21 días con medroxiprogesterona por 10 días. Y este patrón se puede repetir por 2 a 3 ciclos. ¿Ok? Entonces, 4 pastillas diarias por una semana, luego una diaria hasta 21 días y después progesterona 10 días. ¿Ok? Si el sangrado es recurrente, para generar el reset o lo que nosotros conocemos como un legrado médico, ocupamos medroxiprogesterona, 10 miligramos diarios por 10 días durante cada mes. Se pueden ocupar anticonceptivos combinados y obviamente hay que decirle a las pacientes que se deben asociar con otros si uno nota que hay riesgo de embarazo. Y los estrógenos conjugados se pueden ocupar entre 0.625 a 1.25 diarios durante 25 días y también se le debe agregar medroxiprogesterona los últimos 10 días del ciclo. O si no, que es mucho más fácil, se puede colocar un dispositivo con que tenga levonorgestrel como el Mirena o el Yaides, que es para mujeres que no han tenido hijos. Cuando los ciclos son ovulatorios y hay sangrado recurrente, entonces podemos ocupar inhibidores de las prostaglandinas como el ácido mefenámico y los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí les coloqué el ibuprofeno, pero ustedes pueden ocupar ketoprofeno, naproxeno, etc. 2 días antes de la regla hasta 3 días después del sangrado. Eso les va a ayudar a disminuirlo. O podemos ocupar antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que en el comercio se llama Tranexton, el ácido epsilonamiocaproico o el ácido paraminometilbenzoico, que habitualmente no se ocupan con regularidad. Nosotros ocupamos más el tranexámico. Podemos también ocupar danazol, agonistas de GnRH, pero eso ya es de manejo especializado. Con respecto al tratamiento quirúrgico, podemos hacer legrado uterino o aspiración manual endouterina. Si ya la cuestión es demasiado y la paciente no desea fertilidad, podemos ocupar una histerectomía como última opción. Y como opciones intermedias podemos utilizar la electrocoagulación intrauterina o ablación láser o vaporización endometrial, que nos darían un tratamiento definitivo al problema. Muy bien, jóvenes. Esa fue la presentación de sangrado uterino anormal. ¿Dudas o preguntas? Doc, en los pólipos, cuando se saca uno, ¿cuál es la probabilidad de que haya recidiva? ¿Se tiene que hacer un seguimiento particular? Mira, la probabilidad de recidiva es de una paciente que ha tenido un pólipo es levemente mayor a la de una que no ha sido portadora. Pero el seguimiento básicamente se hace sintomático. Se supone, es como cuando te extirpan un lipoma o cuando te extirpan una verruga vulgar. Exactamente igual. No es que tú vayas a ir haciendo verrugas o lipomas por la vida. Puedes hacerlo nunca más o puede ser recurrente. Entonces, básicamente, según la sintomatología de la paciente, uno la sigue. Doctor, y en el caso de los miomas, si se realiza una miomectomía. En el caso de los miomas, lo más probable es que sí haya recidiva, no del mismo,
pero sí pueden aparecer en otras zonas, porque acuérdate que la alteración para la formación del mioma es una alteración a nivel genético en la estructura de la célula miometrial. Entonces puede que otra célula se desordene y siga generando miomas. Eso sí es posible. ¿Y el plazo de tiempo de eso? No, eso no se puede definir, eso es idiosincrático en cada paciente. Lo que se sabe es que en la menopausia tienden a disminuir de tamaño. Eso sí, hacerse como una uvita pasa. ¿Ok? Muy bien, muchachos, nos vemos el miércoles, Dios mediante, a las 2 de la tarde. Ese día vamos a empezar a hablar de anticonceptivos. ¿Ok? Les deseo una Sí, feliz tarde, chicos. Un Ok, abrazo doctor. y estamos en Gracias. contacto. Gracias, Bye, bye. doctor. Gracias, Igual, doctor, que que esté esté bien. bien. Doctor, cuídese. Doctor.